Bien, bueno, buenas tardes para todos y para todas. Muchas gracias por estar presente en el día de hoy. Martín, arrancamos nomás. Prendí el micrófono. Muchísimas gracias para Martín también por haber aceptado la invitación. Y bueno, nos viene también dando una mano con el laburo acá en la zona, así que gracias, Martín. Y bueno, para los que entren más tarde o para los que no pudieron estar, está siendo grabada, así que después la vamos a compartir como los demás mates. Así que bueno, arranquemos, que ya nos demoramos bastante y así lo podemos escuchar a Martín. Bueno, muy buenas tardes para todos. Avísame, Eloy, si se escucha bien. Disculpen que hace un poquito de ruido la computadora, como un zumbido atrás. Bueno, yo te agradezco también, Eloy, a toda a la agencia de Frevelin por la invitación a estos mates. Y la verdad que un placer y un gusto compartirlo con ustedes, estas charlas que en definitiva apuntan a pensar formas diferentes de producción, digamos, más orientado a la producción de alimentos sanos para el ambiente, para los seres humanos, los seres vivos. Así que es un placer estar acá y contarle un poquito cuál fue la experiencia nuestra. Si bien está enfocado, digamos, al lugar donde yo trabajo, que es el centro-sur de la provincia de Buenos Aires. Yo estoy en la Chacra Experimental Integrada Barro, que es en el partido de Tres Arroyos, aquí hacia Buenos Aires, de Capital Federal. Como para que tengan una orientación, en nuestra zona donde estoy yo, son sistemas productivos extensivos, en base a cereales y oleaginosas, digamos, y con ganadería en algunos casos asociada, en otros no tanto, o la ganadería, digamos, encerrada en corrales, tipo feedlot. Pero bueno, yo lo que les quiero presentar son nuestros resultados, que venimos trabajando hace más de 10 años en esta temática, en la experimental, donde tenemos un módulo agroecológico y donde podemos comparar la agricultura, digamos, una agricultura extensiva a gran escala, digamos, desde la mirada agroecológica, o que tiene, que se fundamenta en los principios de la agroecología, y versus la agricultura actual, digamos, ¿no? Que la agricultura actual, que se hace más en la región pampeana, son sistemas basados en siembra directa y lo que hoy denominan buenas prácticas agrícolas, ¿no? Entonces, partimos desde ahí, digamos, ¿no? De la comparación, es una comparación de un sistema agroecológico pensado desde la agroecología versus un sistema de siembra directa y buenas prácticas agrícolas, digamos. Entonces, yo les voy a empezar a contar un poquito. Si quieren, voy a compartir pantalla para hacer una presentación, si me habilita Eloy. Como les comentaba, ya hace 10 años que empezamos a trabajar. Justamente estábamos hablando con Eloy que cómo se puede trabajar o se puede avanzar en estos sistemas. Y justamente, no sé si ustedes ven la presentación ahí. Sí, perfecto. Bueno, gracias, Eloy. Entonces, ¿cómo nosotros... Bueno, yo le puse este título, Agroecología a gran escala, otro modelo productivo es posible, porque muchas veces se piensa que el sistema actual de producción que hoy tenemos, que es lo que hoy denominamos industrial, es la única posibilidad, que no existe otro, que no se puede evaluar otro, que es este modelo que estamos trabajando, es, digamos, el sistema más exitoso, más eficiente, pero todos sabemos que existen otros tipos de agricultura. Estábamos hablando recién de la biodinámica, o de la agricultura orgánica, o no sé, de la biológica, la permacultura. O sea, existen innumerables formas diferentes de pensar la producción de alimentos. Sin embargo, es la que hemos adoptado hasta ahora, esta, digamos, de lo que es la revolución verde, ¿no? Entonces hoy yo se los planteo de esta manera. Vemos en su gran mayoría extensas extensiones de campo, de lotes, con cultivos únicos,
monoespecífico. Con esto quiere decir que es una única variedad de una determinada especie, de lotes grandes, lotes amplios y muchos de ellos, de cualquiera que recorre el país, que recorre la región pampeana, da cuenta de ello, digamos, decir, bueno, esto, si estamos en época de verano y se ve soja y maíz, algún lote de girasol, y si estamos en época de invierno se ve trigo o cebada, y nada más. Son 5 o 6 especies, y sobre eso, digamos, basamos toda nuestra agricultura, ¿no? Y lo que vemos como exitoso y como bueno es esto, ¿no? De ver solamente esa especie que plantamos, un híbrido de una variedad, digamos, muy uniforme genéticamente, y esto de mantener los cultivos limpios como sinónimo de placer, de efectividad y excelencia, ¿no? Esto es el éxito, ¿no? Tener un cultivo así hoy se considera como exitoso, ¿no? Pero pensando un poquito más allá, lo que vemos es que para poder sostener esta forma que hoy tenemos de producción, el productor cada vez necesita, de alguna manera, para mantener esos sistemas así, bueno, evidentemente, para mantener esa planta libre de otras plantas, tenemos que pensar que todo el resto son malezas, todo el resto compite con nuestro cultivo, por consiguiente tengo que usar un recurso que todos conocen, que son los herbicidas, para poder controlar las malezas y poder mantener el cultivo. Lo mismo ocurre con las plagas, las enfermedades, y bueno, y también con las deficiencias nutricionales, que bueno, dado esa forma que hoy tenemos de siembra y extracción de granos de cereales y oleaginosas, hace que el balance en el suelo sea negativo, por consiguiente tenemos que reponer esos nutrientes que en general solamente terminamos reponiendo fósforo, nitrógeno, y hoy estamos pensando en un tercer nutriente como puede ser el azufre, pero bueno, esas deficiencias se cubren con fertilizantes, ¿no? Entonces, el manejo de hoy, que hoy hacemos en los campos, esas decisiones que se toman, se piensa solamente en ese cultivo particular, en que hacemos en ese ciclo de unos meses, y de la manera de poder maximizar el rendimiento. Tengo que lograr un máximo rendimiento. Y si aparece un problema, bueno, ahí ese problema en realidad es la consecuencia o el síntoma que presenta un cultivo ante un problema que tuvimos durante el ciclo de cultivo. Entonces, lo que hoy estamos haciendo es tomando decisiones pensando en los síntomas o en las consecuencias de haber aplicado una forma de agricultura. Entonces, la consecuencia es el síntoma de deficiencia de un nutriente. Y ahí tomamos la decisión. Una vez que aparece el síntoma, aplicamos los fertilizantes, en este caso puede ser un herbicida o un insecticida, ¿no? Pero no pensamos más allá que es lo que de pensar en cuáles fueron las causas que originaron que un suelo no le pueda aportar los suficientes nutrientes al cultivo, o no le pueda aportar, o aparezcan malezas, o alguna determinada plaga o una determinada enfermedad. Esas son todas cuestiones que hoy estamos viendo, y son cuestiones que hoy estamos pensando una agricultura de una manera de ver la agricultura. Entonces, ¿dónde y cuándo se generó esa manera de ver la agricultura? Vimos que la revolución verde, que es la idea fuerte, lo que se vio es que había que modificar el ambiente para que las nuevas variedades expresaran ese potencial. La mayoría de ustedes ya los conocen, ¿no? Y esas variedades son pocas, ¿no? Las que se usan, las que más ampliamente se usan son pocas, ¿no? En lugar de conservar la alta variabilidad genética, que era lo que me permitía adaptar las variedades al ambiente, ¿no? Bueno, eso ya se sabe, digamos, que está generando algunos problemas de alto costo ambiental, digamos, que ya hay muchos investigadores que lo están planteando, ¿no? Se nos olvidó que los establecimientos están sustentados en sistemas biológicos, entonces habíamos cambiado para poder solucionar, digamos, esos síntomas, esas consecuencias de aplicar mal el modelo, cambiábamos los sistemas que son biológicos,
¿no? Lo cambiábamos por cuestiones vinculadas a la química. Entonces estamos pasando, digamos, ¿no? Esa simplificación hizo que tengamos que suplantar los sistemas biológicos, lo natural, por sistemas químicos, ¿no? Por aplicaciones de sistemas químicos. Y esto es un ejemplo clásico de lo que está pasando a un productor en la zona mía, pero bueno, en general lo que está pasando, digamos, en la gran parte de la región pampeana, pero también las extrapampeanas, con muchas producciones, ¿no? Este es un productor de 650 hectáreas en la zona de Tres Arroyos, produce maíz de 9.000 kilos en promedio, una cebada de 5.000 kilos y trigo. ¿Ven? Son 3 cultivos que siembra todos los años en los mismos lotes. Una escasísima diversificación. Y para poder llevar adelante este modelo productivo necesita todos estos agroquímicos, herbicidas, cada vez más, fungicidas, insecticidas, fertilizantes. Esto le lleva, digamos, alrededor de $175.000 que el productor tiene que pagar para poder mantener estas formas de producción. $175.000 en 650 hectáreas son alrededor de $300 por hectárea, 280 de insumos, solamente de insumos, ¿no? Entonces, para un productor chico, tener que tener todos los años $175.000 para pagar insumos ante cualquier eventualidad climática, de una helada, o demás. Hoy estaba viendo que había una zona justamente del sur de Brasil, que había habido heladas y el trigo estaba justo en etapa crítica. Yo digo, justo pensando en esta charla, digo, ¿cuántas veces ocurre acá en nuestra zona esta situación, ¿no? de caer una helada justo en el periodo de floración de un trigo, ¿no? Entonces, todas estas situaciones hace que sea muy vulnerable el productor a este tipo de formas de producción, ¿no? Entonces, para nosotros se necesita un cambio de mirada, hay que dejar de pensar los sistemas como algo muy industrial, o sea, algo que tiene, digamos, muy poco, es un sistema muy poco diversificado, muy simplificado en definitiva, con muy pocos componentes del sistema, y para que esto genere productos, sea granos o carne, lo que yo quiera producir, para que esto funcione, necesita una gran cantidad de insumos que entran en nuestro sistema y generan ese producto. Pero esto, lo que estamos viendo justamente, ¿verdad?, es que este sistema, estas formas de producción, genera productos, genera rinde, genera producción de alimentos, pero lo que estamos viendo es que genera muchas externalidades. Esas externalidades son consecuencias que se generan por hacer esta forma de producción, que nadie quiere que ocurran. O sea, no están hechas adrede, ¿no? No es que los productores quieran que sucedan, ni los agrónomos, ni la gente que trabaja en el INTA, como investigadores o los investigadores, nadie quiere que ocurra, pero están ocurriendo. Y esas externalidades vamos a ver muy puntuales, digamos, de algunas consecuencias, ¿no? Son consecuencias que, digamos, de cuestiones vinculadas a la biodiversidad, a la cantidad de plaguicidas que se encuentran en distintos compartimentos ambientales, o en cuestiones vinculadas a la pérdida de materia orgánica en los suelos, desbalance de nutrientes, los plásticos que utilizamos, ¿no? Son infinidad. Ahora vamos a ver algunos, les voy a mostrar, pero bueno, hoy nuestro sistema es este, ¿no? Este cuadrado puede ser el campo de un productor, donde hay diferentes componentes de ese sistema productivo y donde que se generan muchas entradas de fertilizantes, semillas, fungicidas, combustibles, insecticidas, servicios. ¿Para qué? Para eliminar justamente las plagas y las malezas, que son las que nos ocasionan disminuciones en la pérdida de, digamos, de alguna manera, cierra la canilla entre lo que va a cosechar en granos el productor. Entonces, como les decía, para nosotros se fueron generando algunas externalidades cada vez más fuertes, cada vez más evidentes. Antes eran sospechadas por los productores, pero hoy ya hay muchísima información científica publicada a nivel internacional donde
se ve la insustentabilidad del modelo actual de producción, tanto en lo productivo o en lo económico productivo, como en lo social y en lo ambiental, ¿no? Consecuencias de ello, de aplicar este modelo, bien claro está la cantidad de malezas resistentes que hoy tenemos en nuestros cultivos, en nuestros lotes, digamos, donde a partir del año 2010 hubo un quiebre, y fíjense cómo se han incrementado los niveles de especies de malezas resistentes, no solamente a un herbicida, sino ya en algunos casos a varias formas de acción de los plaguicidas, ¿no? Entonces, y esto todos los meses aparece alguna especie, alguna variedad resistente, digamos, y esto ha hecho que el productor tenga que, consecuencia, tiene que aplicar más cantidad de dosis o dosis más concentradas, pero a su vez también hacer mezclas de ciertos plaguicidas que generan también, o no están bien estudiados estas mezclas de plaguicidas que se utilizan, qué efectos tienen sobre, digamos, algunas cuestiones vinculadas a la biodiversidad, vinculadas a qué pasa sobre el suelo, sobre los microorganismos y demás, ¿no? Ya, digamos, la importancia ha pasado, digamos, y ha hecho que, digamos, se generen demasiados o altísimos costos productivos por tener que tratar de controlar esas malezas que hoy se han vuelto, digamos, casi inmanejables. Lo mismo ocurre en definitiva con ciertas plagas y ciertas... Esto es otra cuestión que está también vinculado, digamos, a los productores y a esta forma de producción, que yo acá tomé, digamos, de acuerdo a los datos digamos, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, desde el año 88 hasta el 2016, cómo fue la evolución del rendimiento del trigo, en este caso, en Argentina, ¿no? Entonces sí hay un incremento, aproximadamente 50 kilos de grano por hectárea año, es lo que se va incrementando el potencial, digamos, de producción de las variedades, ¿no? Eso a un valor medio de trigo significa que aproximadamente $8 por hectárea es el incremento en ingresos, digamos, que el productor genera por ese incremento, digamos, en rendimiento anual, ¿no? O sea, $8 por hectárea. Pero ¿qué pasa con el costo directo? El costo directo es todo lo que es para pagar son los costos para poder sembrar ese cultivo de trigo, o sea, todo lo que es labranzas, labores, siembra, semilla, todos los insumos, o sea, fertilizantes, plaguicidas, más la cosecha, más los gastos de comercialización. Esos son todos los costos directos de producción. Entonces vemos cómo se incrementaron en la zona de Tres Arroyos los costos de producción, que es la línea azul, ¿no? Y bueno, y vemos cómo fue la evolución, ¿no? de los costos. Entonces vemos que los costos por hectárea se incrementan a razón de $15 por hectárea y el rendimiento se incrementa alrededor de la mitad, de 8. Entonces, si nosotros nos podemos sacar una cuenta y vemos qué va a pasar con estas formas de producción si las mantenemos, va a pasar que dentro de 10 años, no sé, pueden calcular ustedes qué pasa con el costo de producción si en el 2019 es de alrededor de $400 y tiene esta línea de tendencia, qué pasa 10 años más adelante, ¿no? Dentro de 2029, 2030, seguramente vamos a estar en costos de $600, $700, que hoy, supónganse con el valor que hoy tienen los fertilizantes en nuestro, digamos, el productor que va a comprar fertilizantes, ya sea urea o fósforo, el sulfato de amonio, hoy se han incrementado casi un 50% de los valores, y podemos estar superando los valores de $500 por hectárea de costo, ¿no? Y esto hace que el margen bruto del productor, o sea, lo que le queda, digamos, como resultado del rendimiento por el precio, menos los costos directos de producción, y que el margen bruto se mantiene o quizás en algunos momentos tienda a cada vez irse más para el lado de cero, digamos, ¿no? Entonces, son cuestiones que hacen que
este sistema productivo, como hoy lo concebimos, tiene muchas falencias que recién ahora se están empezando a ver. Otra cosita muy chica también, y como para que lo tengan en cuenta, son los litros de glifosato que se usa en el área nuestra, en el área del experimental de Barro, que son 4 partidos, 1.800.000 hectáreas en total. Para hacer esta cantidad de cultivos que se hacen con esta superficie, de los cuales no todo es siembra directa, pero un 80% aproximadamente es siembra directa, se usan alrededor de casi 9,5 millones de litros de glifosato por año, y eso significa casi 500.000 bidones plásticos de 20 litros por año. O sea, todos los años 500.000 bidones. Todos los años 500.000 bidones. De los cuales, si pensamos que no en todos los bidones se hace triple lavado, tenemos dentro, se considera, digamos, que 60 centímetros cúbicos dentro de cada bidón de plaguicidas quedan adheridos a las paredes. Por lo tanto, de residuos que quedan en el ambiente son alrededor de 28.000 litros que quedan en esos bidones, que generalmente están cerca de las aguadas, de los molinos, de los tanques, que, digamos, bueno, de ahí los bidones se degradan, se pierden esos líquidos, y generalmente con las lluvias puede ser que ingresen, digamos, al pozo del molino, y por consiguiente después empezamos a ver plaguicidas en el agua subterránea. Pero fíjense, digamos, y después, ¿qué hacemos con esos bidones, no? ¿Qué hacemos con 500.000 bidones todos los años plásticos que no sabemos qué fin o qué destino tienen, ¿no? Y bueno, y a partir de esto y con toda esta problemática, vemos que para un estudio hecho en Balcarce con la ingeniera Aparicio, tiene muchísimos datos más nuevos que esto, pero simplemente a modo de detalle, que en el 100% de los suelos que ellos han evaluado, todos tienen residuos de glifosato y AMPA, que el AMPA es el primer metabolito del glifosato, digamos, pero es más, igual o más tóxico que el propio glifosato. Entonces, en el 100% de los casos, los suelos tienen residuos de plaguicidas. Los sedimentos, digamos, de los arroyos y las lagunas, que es la capita de barro que está, digamos, entre el suelo y el agua, fíjense que tiene también una gran cantidad de plaguicidas. Ustedes piensen, decir, ¿por qué va a estar ese plaguicida ahí, no? ¿Por qué? ¿Cómo llegó? Digamos, ¿cuál fue la causa que llegó? Sin embargo, casi, fíjense, en el 80%, más del 80% de las muestras que toman tienen residuos plaguicidas. No es una sola que apareció, ¿no? Un 80%. También el material particulado del agua, o sea, el agua que cae en las lagunas o en los arroyos, tiene material particulado y agua, ¿no? Entonces, fíjense que el agua de material particulado también tiene residuos de plaguicidas. Fíjense esto, la problemática, ¿no?, asociada a todo esto. Y muchas veces se mide glifosato porque es el más ampliamente utilizado, pero también aparecen todos los otros plaguicidas. Bueno, para no ahondar demasiado, digamos, ustedes pueden conseguir toda la información. También, digamos, tenemos que ver esta otra cuestión, que es también un estudio realizado por el INTA hace un par de años atrás, en donde se evaluó el contenido de materia orgánica y el nivel de balance de nutrientes que hay en los suelos, pero fíjense cómo la situación prístina, la materia orgánica, suelos muy buenos que había en la zona de Entre Ríos y en la zona del sudeste de la provincia de Buenos Aires, digamos, y otros que tenían menos originalmente, pero que vemos cómo en el avance del tiempo, fíjense en el 2011, cómo manchas, cómo habían disminuido, y cómo en el 2018 suele estar con este balance de nutrientes, ¿no?, cada vez más negativo en nuestros suelos, y eso hace que a partir, por un lado, pierde materia orgánica, pero también al perder materia orgánica se pierde todo lo que es estabilidad de la estructura, porosidad, y eso, digamos, de alguna manera impacta en el nivel de entrada de agua en los suelos, en la fertilidad propia de los suelos, tanto física como química como biológica. Esto está documentado
en estudios realizados por el INTA. Desde el año 2011 al 2018 se perdió aproximadamente entre un 30 y un 50% de la materia orgánica que existe en los suelos. Digamos. Fíjense el grado de degradación que estamos pensando, teniendo por justamente aplicar la forma de los sistemas productivos agrícolas. Pasa lo mismo con los animales, ¿no? En la ivermectina o algunos otros componentes químicos que utilizamos para la salud de nuestros ganados, para mejorar la salud de nuestro ganado, también afectan a ciertos componentes digamos, del ambiente, como por ejemplo la coprofauna y la que inciden, digamos, esta ivermectina que le damos al animal para justamente como antiparasitario. Esa ivermectina queda en las bostas, digamos, y después, digamos, todos los microorganismos y la coprofauna que actúan reciclando la bosta en general terminan siendo afectadas. Por consiguiente, esa degradación, ese reciclado de nutrientes que tiene que haber en la materia orgánica no se produce. Entonces afectan a este tipo de organismos, que son los que llamamos hoy escarabajos estercoleros. Esa situación es muy clara y muy evidente de estar afectado, digamos, está comprobado científicamente que los afecta. Digamos. Entonces es muy importante también pensar formas diferentes de producción a nivel, digamos, de producción animal también. Este es otro caso muy emblemático que siempre lo mostramos porque acá dice efectos del herbicida glifosato sobre las arañas. Pero si el glifosato es un herbicida, ¿qué efecto va a tener sobre una araña que es un artrópodo, ¿no? Entonces, bueno, hay estudios realizados donde el glifosato, al aplicar glifosato, no es que mata a las arañas, sino que las afecta. No. O sea, yo paso con un glifosato, con una máquina, a las arañas no las va a matar, pero las afecta. ¿Cómo las afecta? En la forma que hacen la telaraña, digamos, ¿no? Fíjense, esta es una telaraña orbicular, como hace cualquier araña para genera su tela para cazar presas, ¿no? Para su alimento. Cuando están afectadas por glifosato hacen este otro tipo de telas, ¿no? Mucho más abiertas, con menos filamentos. Y fíjense que acá hay casi 10 centímetros entre un filamento y otro. Entonces esto hace que las arañas estas no puedan cazar, no puedan cumplir su ciclo y por lo tanto van perdiendo efectividad ¿en qué? Y en el control biológico que hacen, porque estas arañas lo que hacen es comer insectos plagas para la agricultura, como por ejemplo las tutulas, ¿no? Esto está bien documentado en este informe, ¿no? Entonces, por una decisión que yo tomé, o una mala decisión de aplicar un plaguicida, un herbicida en este caso, estoy afectando otros componentes, no logro mejorarlo, lo que hace es, tengo que sí o sí terminar aplicando otro tipo de plaguicida, ¿no? Y esto es todo asociado, digamos, a muchas cuestiones que venimos viendo, como en Argentina, según los censos, como en el año 1988 teníamos 378.000 productores y 30 años después, en el año 2018, tenemos 158.000 productores menos, ¿no? Pasamos a tener 378.000 productores a 220.000. Bueno, todas estas problemáticas asociadas, digamos, a la parte económica, a la parte ambiental, a esto que es más de la parte social, digamos, son todas cuestiones que venimos viendo de que estas externalidades que está generando esta forma de pensar la agricultura, hay que revertirla de alguna manera, ¿no? Este es otro caso, digamos, de pensar las mieles hoy, ¿no? Como las mieles de Argentina tienen valores por encima de los umbrales, digamos, de los umbrales de concentración, digamos, de glifosato permitidos, digamos, casi todas las mieles están por encima de los niveles, digamos, máximos de concentración de glifosato
en nuestras mieles, y eso hace que empezamos a tener problemas de los mercados, ¿no? Mercados que no permiten que, o nos rechazan embarques, o nos rechazan cargamentos por altas concentraciones de plaguicidas en nuestros alimentos, ¿no? Como por ejemplo este informe de SENASA, donde, bueno, más de 80 agroquímicos fueron encontrados en nuestras verduras, que son los que comemos habitualmente todos los días, ¿no? Entonces esto también, digamos, trae consecuencias, digamos, en los consumidores. Es decir, bueno, los consumidores son los primeros que empiezan a traccionar para conseguir modelos de producción más sustentables, más amigables con el ambiente, que generen alimentos sanos. Entonces, de estas situaciones también muchas veces nos tenemos que poner a pensar cuando pensamos los sistemas productivos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿esperaríamos que suceda algo diferente después de muchos años de pensar la agricultura así? Ustedes piensan que esta agricultura arrancó en el año 60, o antes del 60, luego de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hacemos cultivos únicos, o sea, esos cultivos monoespecíficos, todos lotes enteros de maíz, todos lotes enteros de soja, de trigo. Esa forma de hacer de cultivos de cosecha ha hecho que por un lado, la utilización, digamos, de estos cultivos monoespecíficos hace que haya desbalance de nutrientes, se minimice la fertilidad de los suelos. Como esa fertilidad está minimizada por las formas de pensar la agricultura, necesitamos fertilizantes químicos, que son los que utilizamos habitualmente, nitrógeno, fósforo, algo de azufre, que, bueno, de esa forma mejoraríamos la producción, la fertilidad temporaria de nuestro suelo, que la va a ser aprovechado por el cultivo, pero también va a ser aprovechado por todas las especies espontáneas, o las que hoy llamamos maleza. Vamos a utilizar esos fertilizantes que yo aplico. Estas malezas están más adaptadas a competir que los cultivos en sí, entonces si están fertilizadas mucho más aún. Eso hace que para poder producir de esta manera tenga que empezar a trabajar con herbicidas, ¿no? ¿Para qué? Y para disminuir el efecto de la maleza. Esta utilización de fertilizantes que solamente contienen nitrógeno y fósforo hace que los cultivos empiecen a estar desbalanceados nutricionalmente, porque empieza a entrar dentro de la raíz y dentro de la planta soluciones nutritivas de agua con mucha concentración de nitrógeno, y eso hace que se desbalancee nutricionalmente las plantas, y estas plantas de cultivo empiezan a estar, digamos, por ese motivo, a estar susceptibles a plagas y enfermedades. Y para eso, entonces, ¿qué tengo que usar? Y tengo que usar insecticidas y fungicidas, ¿no? Entonces, este es el pensamiento actual que hoy tenemos. Y la utilización de monocultivo, la utilización de especies de fertilizantes químicos, nitrógeno y fósforo, los herbicidas y los insecticidas y los fungicidas, todos actúan, digamos, minimizando la actividad biológica de los suelos y de la regulación biótica de todo este sistema. Entonces, entramos en este sistema, en estas formas, en este ciclo, digamos, productivo, que es difícil de salir, digamos. Entonces, lo que tenemos que pensar es si podemos hacer alguna cosa diferente. Entonces, hoy vemos que el productor está atado a múltiples dependencias: del clima, por un lado, de los insumos químicos, del contexto de políticas públicas agropecuarias, a los mercados, a las maquinarias. Entonces, hoy el productor está muy dependiente de todo eso. Y lo que queremos hacer desde la mirada de agroecología es que el productor no dependa tanto de todas estas cuestiones, tenga más soberanía en la decisión, digamos, como para poder mantener a los productores en los sistemas productivos. Entonces, la pregunta, que esto siempre lo hace el ingeniero Sarandón, es decir, ¿por qué ha ocurrido o ocurre todo esto, ¿no? Esto que hoy estamos viendo, digamos, cuáles fueron las causas de que haya ocurrido esto que está ocurriendo. Estas son las consecuencias inevitables de la agricultura, es el precio que hay que pagar para poder
poder producir alimentos y para poder alimentar al mundo? ¿O hay alternativas? Entonces esa es la pregunta, ¿no? Entonces, para nosotros se necesita ese cambio en la mirada, de pasar de este sistema, que ya lo vimos hace un ratito, seríamos muy simplificados, con muchos insumos y muchas externalidades generadas en distintos compartimentos, a un sistema más complejo, donde haya mucha interrelación entre los componentes de esos sistemas, que este sistema logre producir alimentos, producir granos, carne, en la misma cantidad, pero más variados en su composición, que necesite mucho menos insumos y que genere muchas menos externalidades. Esa es la propuesta, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos este cambio? Y eso es lo interesante, ¿no? Bueno, la agroecología lo propone, es un nuevo paradigma de entender y actuar en la vida, digamos, en el cuidado de la salud, de la vida, del ambiente, los bienes naturales, las relaciones entre los seres vivos y los vínculos entre las personas, ¿no? entre algunos de los aspectos, ¿no? Como ciencia desarrolla las bases para el diseño y manejo de ecosistemas sustentables, eh, ambientalmente amigable, económicamente viable, socialmente justo, digamos, ¿no? Pensar en un diseño completamente distinto. Como práctica productiva se sustenta en principios. Ustedes saben que la agroecología lo que se deben respetar son los principios y no tanto pensar en una receta como se piensa en la agricultura actual. Entonces, yo lo que quiero, en definitiva, mostrar acá es cómo avanzamos hacia sistemas productivos sustentables desde la mirada agroecológica, pero es una forma, digamos, que nosotros encontramos, y eso para nada significa que ustedes lo tomen como una receta, ¿no? La idea es adaptar los principios a las condiciones y a los cultivos que cada uno tiene, en definitiva, en diferentes ambientes productivos de la Argentina, ¿no? Esto se puede, manteniendo esos principios, se puede lograr implementar los principios de la agroecología en diferentes tipos en diferentes ambientes y formas de producción. Entonces, se sustenta en principios basados en tecnología de proceso que van más allá de producir sin agroquímico. Si bien produce sin agroquímico, van mucho más allá. Promueve y fortalece los procesos biológicos. O sea, lo importante acá es volver, vamos a pensar que los sistemas son biológicos, son naturales, que no puedo reemplazar esos sistemas naturales por químicos. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es fortalecer esos ciclos biológicos, ¿no? Con el manejo que yo genero en los lotes, fortalezco justamente los procesos biológicos, la fertilidad natural de los suelos, de manera que se expresen los mecanismos de interrelación entre los componentes o sistemas y los servicios ecosistémicos que deben cumplirse sí o sí, ¿no? Y bueno, también existe la agroecología como un movimiento, que es la que se sustenta, digamos, la propuesta de soberanía alimentaria. Tenemos soberanía como para poder decidir de qué alimentarnos y cómo alimentarnos. Entonces, todo esto, que es más bien teórico, que es más bien consecuencias de aplicar un modelo como se viene aplicando, tenemos que pensar cómo podemos hacer una transición de los sistemas actuales de producción, que son los sistemas, como dije, con químicos. Tenemos que pensar en estos principios de la agroecología y cómo los vamos adaptando a cada una de las zonas de producción. Entonces, lo más importante es, por un lado, aumentar la biodiversidad. Recuerden que nosotros actualmente estamos trabajando con lotes enteros de una sola variedad, de una sola especie, ¿no? Entonces, pensar, por ejemplo, en cómo genero una secuencia de cultivos diferentes, pero pensando en policultivos. ¿Qué significa policultivos? Que siembro siempre más de una especie a la vez. Por otro lado, integrar, digamos, esa biodiversidad generada a través de la riqueza de especies vegetales con ganadería, o sea, integrado en el mismo lote, que compartan el espacio de la ganadería con la agricultura, no mantener la ganadería fuera de los lotes encerradas en feedlot. Todo eso, la secuencia de cultivo, los cultivos, integrar gramíneas con leguminosas, e integrar también la ganadería a esos sistemas, hace que se vaya construyendo de a poco la fertilidad natural de los suelos, ¿no? Entonces, ¿cómo generamos nosotros un ejemplo? ¿Cómo lo generamos en el módulo de Barrow? Bueno, empezamos a sembrar avenas con que hoy, digamos, ya se ven, digamos,
que existen en varias partes de Argentina, los sistemas de Avenavicia. Nosotros ya lo hacíamos hace más de 10 años, cultivos de Avenavicia, donde hay leguminosas que van fijando el nitrógeno, van aportando raíces diferentes, van aportando fertilidad. Sobre eso muchas veces hacemos otro cultivo que también es un policultivo, como en este caso que es un sorgo con soja, donde se puede aprovechar para cosecha la gramínea, y la soja es un cultivo acompañante que brinda servicios ecosistémicos a todo el lote, a toda la producción, genera biomasa, digamos, fijación biológica de nitrógeno, biomasa para competir con malezas, distintos tipos de raíces. También genera para pastoreo, para forraje, lo que aumenta es la calidad del forraje en sí, por lo tanto más producción de carne, por lo tanto más bosteos, ¿no? Entonces de esa manera, ¿no? Entonces, avenavicia, sorgo con soja, trigos con tréboles. Fíjense cómo vamos generando un sistema de cultivos totalmente diferentes. Sobre el trigo con trébol, luego de la cosecha, yo puedo dejar ese trébol, como ahora vamos a ver, o puedo intersembrar en siembra directa, luego de la cosecha del trigo, avenavicia, y me va generando este tipo de forrajes que son de alta diversidad. Entonces acá ustedes pueden ver que hay alfalfa, hay trébol, hay vicia, hay avena, hay regras y algunas otras especies espontáneas, hojas, de flores, de raíces, de tallos, y a esta diversidad de especies vegetales se asocian diferentes especies de artrópodos, de insectos, que van generando una biodiversidad muy importante en todos los sistemas. A eso le sumamos o le asociamos la ganadería, que algunos cultivos de los que generamos, policultivos que generamos, pueden ser para cosecha, otros pueden ser forrajeros. Digamos. Lo importante es tener la ganadería integrada a estos sistemas para que consuman el forraje, pasen ese forraje a bosta, esa bosta se degrade en el suelo, recicle nutrientes, esa orina también, digamos, ¿no? Y aparte también mantengan a rayas en ciertos aspectos a plantas espontáneas para que no semillen, ¿no? Y esto, pensado del sistema extensivo, también puede ser visto desde una huerta comunitaria, puede ser también visto desde la lechería, ¿no? Para agregar valor, abastecer localmente a ciudades o a pueblos. Y también hoy se está viendo mucho con la producción avícola, ¿no? La producción avícola a campo, que hoy lo están viendo, se está viendo en muchos productores que lo están haciendo. Mucho, digamos, para esto que también apunta la agroecología, que es la valor agregado que tiene eso. Por ejemplo, también en algunos casos, establecimientos agropastoriles, en este caso que son pecanes, nueces pecanes con ganadería, digamos, ¿no? Es un productor de 40 hectáreas que tiene 50 vacas y tiene todo el monte implantado, digamos, y esto es todo con una mirada también desde los principios de la agroecología. Ya puede pensarse en hacer agroecología en muchas formas de producción, ¿no? Por otro punto importante desde el punto de vista de la agroecología es favorecer y potenciar la fertilidad biológica de los suelos. Entonces hoy dijimos que esa fertilidad biológica, eso que está dado por microorganismos del suelo, por componentes naturales, está minimizado por la acción de todo lo que son agroquímicos. Entonces, para poder potenciarlo, lo que tenemos que hacer es bajar o eliminar el uso de agroquímicos. Esos agroquímicos son los fertilizantes químicos, como fosfato, diamónico, urea o demás, más todo lo que son plaguicidas, ¿no? Entonces se puede hacer, nosotros lo estamos haciendo hace más de 10 años, siembra directa de avenavicia, por ejemplo, sobre trigo sin herbicidas, siembra directa de sorgo, sobre residuos de avenavicias pastoreados, sin químicos, y luego, por ejemplo, de este residuo
sin uso de agroquímicos y sin incidencia importante de malezas, porque estamos favoreciendo una buena que no se favorezca la emergencia de posibles malezas, ¿no? Algunas otras claves que manejamos para que las espontáneas no nos afecten es justamente esto de ocupar nichos. Ocupar nichos que estarían ocupados por esas malezas, por ejemplo un trigo con trébol rojo, o trébol blanco, o cualquier otra leguminosa, ¿no? Como puede ser un melilotus, un lotus. Lo sembramos en la misma operación de siembra, el trigo junto al trébol, pero el trébol lo colocamos al voleo entre las líneas de cultivo del trigo. Eso hace que luego de la siembra el cultivo crezca, no hay, digamos, una competencia importante entre el trigo y el trébol, pero el trébol, fíjense que está todo nacido en el entresurco con hojas planas, y están ocupando nichos que posiblemente si no tendríamos ese trébol estaría ocupado por maleza. Pero ahí, entonces nosotros empezamos a generar ese trébol, ese trébol va a empezar a competir con las malezas, pero a su vez va a empezar a fijar biológicamente nitrógeno, digamos, para los cultivos que van a venir luego en la rotación, ¿no? Entonces, luego de la cosecha, y acá hay un punto clave también, para los sistemas que usan químicos, luego de la cosecha, en el entresurco no hay nada porque se usaron químicos, o sea, el suelo desnudo. Ahí, consecuencia de eso, luego de una lluvia, empiezan a emerger semillas de malezas que están, digamos, en el suelo. Entonces, como no tienen ningún tipo digamos, de efecto, nadie las frena, bueno, nacen las malezas, crecen y por consiguiente después durante todo el verano voy a tener que usar plaguicidas para controlar esas malezas. Pero hasta que nazcan las malezas, ese suelo que también eso afecta mucho esa alta radiación de verano, en épocas de escasa lluvia puede llegar a valores de 50 grados de temperatura del suelo, y eso afecta mucho la microbiología del suelo y fauna edáfica del suelo, que es muy importante. Eso se desfavorece por las formas que hoy tenemos de producción, ¿no? Entonces, en este caso, el trébol se sembró con el trigo, en pleno crecimiento y con muchas hojas, y esto hace que una maleza que recién esté emergiendo no pueda competir con este trébol, porque miren lo que es un trébol, luego de la cosecha de trigo, esto es mes de marzo, fíjense la cantidad de tallos y hojas que puede tener un trébol, y eso hace que no aparezcan plantas sin desear. Entonces, es muy importante, pero aparte este trébol está generando biomasa, está generando raíces, está generando lubrificación biológica de nitrógeno, está generando un forraje de altísima calidad para engordar animales. Fíjense cuántas ventajas, y casi gratis. ¿Por qué? Porque todo el costo de producción de ese trébol está asignado al trigo. Entonces, es casi 2 años que podemos tener este forraje produciendo carne sin, digamos, casi costo directo, digamos, de ese trigo, más que los 4 kilos o 5 kilos de trigo que se le puso a ese trigo, ¿no? Cambio de algunas claves para poder, digamos, competir frente a malezas sin usar plaguicidas, o sea, que no nos afecten las malezas, digamos, al no usar herbicidas, pero bueno, hay que usar, una estrategia de ir usando todas a la vez y no quedarme como única alternativa una sola y que sea la panacea, como hoy se está pensando que son los cultivos de cobertura o cultivos de servicio, que sería este caso, ¿no? Es una de las estrategias, puede disminuir un poquito el uso de químicos, pero podemos ir mucho más allá de lo que hoy se hace. Entonces, pensar cuando sembramos, en este caso, fíjense una foto de la cobertura que tiene una avena vicia a los pocos meses de estar sembrada. Fíjense cómo la vicia cubre inmediatamente el entresurco y eso también hace que las plantas espontáneas o las plantas de maleza no puedan crecer o les dificulte el crecimiento. Fíjense
cómo en esta asociación que es trébol, alfalfa, vicia y avena, que es la que generamos en el módulo, cómo crecen mucho más que las malezas en sí y las empiezan a cubrir. Las formas que tiene de crecimiento la vicia, ¿no? Cómo empieza a crecer por encima de las otras plantas y empiezan a crear un volumen muy importante de producción. Fíjense algunas malezas como una tutía, que es una maleza bastante complicada, como enseguida la vicia empieza a crecer por encima, digamos, empieza a quitar luz, digamos, y espacios, digamos, como para que esa maleza se desarrolle más, y termina de alguna manera de esta manera, ¿no? Como esta foto, digamos, donde se ve una vicia casi pura. ¿Y qué es lo que generamos acá? Y una gran cantidad de flores para los polinizadores. Los polinizadores a su vez son controladores biológicos de muchas plagas. Generamos una altísima producción de biomasa aérea con tallos, hojas, raíces, mucha fijación biológica de nitrógeno, o sea que esto lo podemos pastorear y pasar todo a bosta y orina para generar fertilidad biológica en los suelos, y me genera este mantillo que queda abajo de hojas y tallos secos, que eso los animales no lo consumen, por consiguiente van a levantar todo el resto y va a quedar ese mantillo para poder sembrar un cultivo de gruesa sin tener efectos, digamos, sobre un nacimiento importante de malezas rápidamente. Entonces, esto es lo que ocurrió el año pasado en el módulo de Barrow. Tenemos una avena vicia, que en realidad era avena, era trigo, era vicia, había algunas plantas, digamos, espontáneas también. Fíjense el volumen y la cantidad de forraje que tenía. Esto era el 30 de noviembre, el 30 de octubre, perdón, 30 de octubre. Ahí se pastorearon con altísima carga, alta carga, bajo tiempos de ocupación para evitar, digamos, o sea, parcelas chicas, para evitar justamente un efecto, digamos, de pisoteo animal sobre los suelos. Pastoreó con vaquillonas, y así quedó el lote 4 días después. El 3 de noviembre se sembró un sorgo con soja, 6 kilos de sorgo más 30 kilos de soja, sobre eso que ustedes veían en las fotos anteriores, y fíjense cómo parece que hubiera estado con herbicidas. Fíjense que ya acá está pasada la sembradora y está impecable como para poder sembrar perfectamente. Lo que tenemos que hacer con esto es que el sorgo con soja crezca rápidamente para poder evadir cualquier otro problema de maleza que pueda empezar a germinar. Bueno, hemos probado rolado, en vez de pastorear la avena vicia, rolado, funciona bien también. Me pierdo, digamos, el ingreso, digamos, de 300, 400 o 500 kilos de carne que me podrían haber producido ese cultivo de cobertura, pero bueno, se podría hacer si no tengo animales, y sobre eso sembrar también. Tiene que ser un cultivo de gruesa, que sea policultivo, o sea, sorgo con soja, maíz con soja. Hoy nosotros experimentalmente utilizábamos otro rolo adaptado, pero bueno, hoy los productores ya tienen este tipo de rolos que son mucho más específicos. Están utilizando en muchos casos también el desarrollo de nuevas maquinarias para generar, digamos, el corte de las raíces superficiales, digamos, a 3-4 centímetros de la superficie del suelo, cortan las raíces de las plantas como para que se deshidraten y mueran, y después lograr, digamos, un lindo barbecho para sembrar, casi sin disturbar el suelo. Se está probando también. Se está probando siembras aéreas sobre ciertos cultivos para evitar esos tiempos muy largos de barbechos, digamos, que no conducen a nada. Bueno, usar gramínea C4 es fundamental por el rápido crecimiento que tienen en verano, y de esa manera compiten muy bien frente a malezas. Fíjense, este es un caso de un productor que hizo un sorgo con soja, todo sembrado en la misma operación. Esto genera diferentes tipos, diferentes arquitecturas de hojas, que hace que capten mucho mejor la luz solar, que capten mucho mejor los nutrientes por diferentes tipos de raíces, pero a su vez hay más diversidad, y generalmente
lo que hace es, la soja le aporta calidad a este forraje, ¿no? de sorgo, que generalmente cuando se apuntan a hacer pastoreos diferidos de sorgo de maíz, van perdiendo calidad. Entonces la soja aporta también muchos servicios ecosistémicos que no estarían, digamos, o lo tendría que comprar, digamos, en la agronomía este, para poder cumplir esos roles. Y en este caso hay una foto de un productor de maíz con soja y vicia, ¿no? Bueno, esto es lo que nosotros apuntamos, a esta biodiversidad, a generar flores con plantas, en este caso, lo que se cosecha es el maíz, y la soja y la vicia son cultivos acompañantes para darle, digamos, esos servicios, sobre todo el cultivo que viene, porque después de este sorgo o este maíz, generalmente se siembra o trigo o cebada. Si no tendría las leguminosas asociadas a estos cultivos, ese cultivo de sorgo o ese cultivo de maíz, lo que haría me consumirían todo el nitrógeno disponible que hay en el suelo. Por consiguiente, si luego siembro otra gramínea, que es un trigo, una cebada, sí o sí voy a tener que caer en aplicar una urea porque me va a presentarse, como les decía, digamos, funciona muy bien para el reciclado de nutrientes, para consumir ciertas plantas que pueden llegar a ser malezas, por consiguiente las consumen y no empiezan a no semillar, a no generar grandes semillazones, pero a su vez estratégicamente suplementamos los animalitos de la industria, como podría ser un pelo, el girasol o de soja. Lo importante de esto es que esa suplementación de los animales en la parcela sea para mejorar la dieta del animal y con eso mejoro la producción de carne. Eso por un lado. Pero por otro lado, ¿qué genero? Y genero la incorporación de ciertos nutrientes. Fíjense que aportar 1 tonelada de afrechillo por hectárea tiene la misma cantidad de fósforo que lo que aportaría 75 kilos de diamónico. Esto en realidad se lo damos de comer a los animales, generamos más producción de carne y parte de esos nutrientes que aportamos junto con el cuchillo, parte se reciclan a través de los bosteos, ¿no? Pero aparte de aportar fósforo, el afrechillo es rico, muy rico en calcio, magnesio, cobre, hierro y zinc, que son todos nutrientes esenciales para las plantas, que hoy en la agricultura actual no se están reponiendo. Y vemos cómo en el mapa que les mostré anteriormente en la región pampeana, donde se había perdido la materia orgánica, vemos cómo, si vemos el mapa de zinc, es increíble la cantidad de zinc que se han ido de nuestros sistemas productivos ocasionados por esa altísima producción o cosecha de grano y que no son repuestos por el agregado de zinc. Entonces, de esta manera, biológicamente estamos mejorando los sistemas productivos desde la mirada, digamos, de los procesos naturales que ocurren en el suelo. Entonces, de esta manera reciclamos a través del rumen del animal, las bostas, la orina, las leguminosas, las flores para los insectos que son polinizadores, pero que a su vez también son controladores biológicos. Vamos generando, digamos, esta forma de una agricultura mucho más holística, mucho más de interrelación de los componentes, más complejas, ¿no? que podemos de esta manera poder pensar, digamos, diferente, ¿no? Y bueno, por supuesto que el estrechillo o el suplemento que yo agrego a los animales tiene que estar en la parcela. ¿Por qué? Porque yo quiero que la distribución de la bosta sea uniforme en todo el lote. Entonces no le puedo dar el afrechillo o un rollo de pasto o silaje en la esquina de los lotes o en las cabeceras, en los caminos. Lo ideal es que esto ocurra en el medio del lote para que justamente los bosteos ocurran allí, ¿no? También ponemos foco en la biodiversidad, generando condiciones este,
para que podamos tener fauna benéfica asociada, ¿no? Entonces, aumentamos por un lado, como les dije, la biodiversidad implantada, generamos policultivos, o sea, con eso implementamos o aumentamos la biodiversidad implantada. Pero aparte, por otro lado, la asociada, que es todo aquello que hoy denominamos corredores biológicos o islas de vegetación, que esto hacen que conectan los cultivos, los lotes, pero con vegetación que tenemos, como puede ser un monte, como puede ser una laguna, como puede ser un campo natural, pero también conectados a través de estos corredores biológicos, que generalmente pueden ser, digamos, con especies que crezcan espontáneamente, o puede ser implementadas de algún modo, como puede ser una leguminosa o algunas compuestas, pero esto tiene como función la de ser refugios para los insectos benéficos, ¿no? Entonces tenemos los insectos benéficos, digamos, que cumplen una función trófica dentro de los sistemas, que hoy, al utilizarse gran cantidad de plaguicidas, esto no existe, no existen los controladores biológicos naturalmente, porque no tienen lugar para nidificar, para comer. Entonces aparece un pulgón, por ejemplo, en un cultivo de trigo, y claramente la cadena trófica no se cumple, por consiguiente, tenemos que caer en aplicar un plaguicida, porque si no perdemos la producción, ¿no? Entonces, de esta manera ya, digamos, los controladores biológicos de esas plagas están cercanos, y por consiguiente hay un equilibrio mucho mayor de las poblaciones de insectos, tanto de los que se comportan como plagas, como aquellos que son controladores biológicos o son polinizadores. Entonces, las poblaciones de insectos escape, digamos, y que genere una plaga. Y eso lo tenemos medido en el módulo con varias publicaciones al respecto. Entonces este es un cultivo de trigo nuestro, que tiene algunas plantas todavía dando vuelta de alfalfa, o de melilotus, o de lotus, o de trébol, de cultivos anteriores, pero fíjense que este cultivo, luego que pasaron los meses y espigó, fíjense que el cultivo está impecable, no tiene ninguna maleza, el desarrollo fue muy bueno, en este caso es trigo, en este caso es triticale, y ahí hay cebada, pero todos los cultivos se comportan muy bien, fíjense que con muy buen desarrollo, muy buena producción, y estos son cultivos que tienen más de 10 años, que no tienen fósforo, no tienen nitrógeno, no tienen ningún tipo de plaguicidas. Y para ir completando algunas cuestiones, no sé cuánto tiempo tengo, pero ustedes me dicen, algunas cuestiones claves, que son resultados. Los Metele nomás. resultados, bueno, los resultados, justamente, nosotros podemos, como les decía anteriormente, comparar el sistema agroecológico versus el sistema actual de producción. Y acá tienen desde el año 2011 al 2019 cuál fue la secuencia de cultivo. Avena vicia, sorgo soja, trigo trébol, avena vicia. O sea, fíjense que son todos policultivos. ¿Y qué obtuvimos de ese cultivo que hicimos, ¿no? Si lo usamos para forraje, produjo carne, y este es el rendimiento en kilos de carne por hectárea, grano, ¿no? Cuando se cosechó, y de esta manera vamos generando esta forma diferente de producción. En el sistema actual, que es siembra directa con agroquímicos, también hay en algunos cultivos que se hace carne, pero en su gran mayoría más grano, pero es único, siempre es avena, es soja, es trigo, es avena, es soja. O sea, son todos cultivos como hace hoy un productor en su gran mayoría. Entonces, ¿cuál de los dos es más productivo? Y esto es muy difícil de responder, pero podemos tener ciertos parámetros, que son, por ejemplo, en los años que coincide el trigo en los dos, módulos, en el actual y en el agroecológico, y ahí se lo estoy marcando. Fíjense, en el año 2012 esto recién arrancaba, se estaba adaptando el sistema, que venía con una gran cantidad de insumos, y nosotros le quitamos todos esos insumos. Sin embargo, el trigo rinde un poquito, ¿no? Insumos químicos, fertilizantes y plaguicidas. Ya en el año 2014, el trigo agroecológico rindió lo mismo que el módulo actual con químicos. Fíjense, 3.800 kilos y 3.800 kilos.
El año 2016 fue un año muy seco. Ahí, en ese lugar, en ese momento, el cultivo de trigo agroecológico tuvo un mejor comportamiento que el sistema actual de producción. ¿Por qué? Porque la aplicación de los fertilizantes temprano hizo que se generara mucha biomasa aérea y se consumió el agua antes. Después no llovió y se quedó sin agua mucho más rápido que el agroecológico. Por lo tanto, este rindió más que el sistema actual de producción. Y el año 2019, otra comparación, acá en este caso tuvimos un problema de una enfermedad, que ahora después se lo voy a comentar, rindió un poco menos. Rindió 1000 kilos menos. 800 kilos menos. Entonces, oportunidades rinde más otro, pero yo lo que considero es que ninguno de los dos es más productivo que el otro. Va a depender de ciertas circunstancias, cómo se comporta uno y otro, pero en realidad los dos tienen la misma productividad. Y eso es muy importante porque se piensa, y muchas veces se cree que no utilizar insumos es sinónimo de perder productividad, de perder rendimiento, pero porque no se piensa que ese rendimiento sin agroquímicos es porque se hizo una construcción previa de la fertilidad biológica de esos suelos. Bueno, cada uno de esos cultivos, como yo les muestro en este cuadro, tenemos el costo directo, ¿no?, de cada uno. Vamos, en el análisis económico, ustedes saben, bueno, en azul está el ingreso que es el rendimiento por el precio, si es el rendimiento en grano o rendimiento en carne, no importa, es el rendimiento por precio, en dólares por hectárea. Entonces en azul está el ingreso, en bordó está digamos, la columna de costos directos de producción, que incluye las labores, la siembra, la semilla, los fertilizantes, plaguicidas, cosecha y gasto de comercialización. Todo eso se suma ese costo directo de producción de cada uno de los cultivos. Entonces, la diferencia entre el ingreso, ¿no?, que es el margen bruto. La gran mayoría lo maneja, digamos, el margen bruto. Entonces, el margen bruto es lo que queda después de pagar todos los gastos que yo tuve durante esa campaña, digamos, para sembrar ese cultivo. Entonces acá podemos ir viendo para cada una de las campañas, 2011, 2011, 12, del 2011 al 2019, y fíjense que acá dice avena vicia y avena. Entonces la avena vicia fue el sistema agroecológico, porque es el policultivo. Y en el otro es la avena sola, que es un cultivo que se hizo de avena para forraje de los animales también. Pero después está el sorgo con soja y la soja sola, el trigo con trébol y el trébol, y el trigo solo. De esta manera puedo ir viendo cuál fue el comportamiento, digamos, de las variables económicas de esta metodología del margen bruto para cada uno de los cultivos. Ahora, tengo que ver varias cuestiones en este gráfico. El primero, en estas flechas rojas. Fíjense qué pasó con el margen bruto, que es la barra verde, en estos cuatro cultivos. Fíjense, el 0 está acá, entonces, margen bruto negativo, el segundo margen bruto negativo, el tercer margen bruto negativo y el cuarto margen bruto negativo. Bueno, los cuatro márgenes brutos negativos donde el productor perdió plata, justamente se trató del sistema actual de producción. En esta avena, en esta soja, en este trigo y en esta soja. Ahí el productor perdió plata en el sistema actual de producción de siembra directa y buenas prácticas agrícolas. En el sistema agroecológico, ni desde el primer momento dio un margen bruto negativo. Todos fueron positivos. Ahora, vamos a los momentos en que se hizo trigo. Por ejemplo, en el 2012, que es este. Bueno, en el 2012 rindió 700 kilos menos el agroecológico. Y bueno, en el ingreso bruto me lo marca, digamos, ¿no? Fue el mayor margen, el mayor ingreso bruto, pero no me dice nada de la ganancia del productor, ¿no? Sin embargo, como usó usó plaguicidas, usó agroquímicos, con respecto al agroecológico que no utilizó, en realidad cuando hago la cuenta me da que el margen bruto fue el mismo. Entonces esos 700 kilos de diferencia
a favor, digamos, del sistema actual de producción, se lo gastó el productor en el pagar esos agroquímicos, ¿no? Entonces acá salió, digamos, si bien fue menor el rendimiento, el margen bruto fue exactamente el mismo. Ahora, ¿qué pasó en el segundo trigo? En el año 2014, donde rindieron los dos lo mismo. Y rindieron 3.800 kilos los dos, entonces el ingreso es el mismo, rendimiento por precio. Pero ¿dónde hubo diferencias? Y en el costo directo, fíjense cuánto mayor es el costo directo del trigo en el sistema actual de producción que en el sistema agroecológico. Por consiguiente, el margen bruto del trigo agroecológico duplicó al margen bruto del sistema actual de producción. Bueno, y así sucesivamente. Puedo ir evaluando cada uno de los sistemas, pero para hacer algo más resumido les muestro el acumulado de todo esto, ¿no? El acumulado de todo esto. ¿Qué pasó? Y con los ingresos, digamos, ¿no? Los rendimientos por el precio de todos estos 13 cultivos en 9 años. Entonces, el ingreso, que es rendimiento, no lo voy a decir, es la sumatoria de todos los ingresos, que es el rendimiento por el precio, $5.700 en estos 13 cultivos contra 5.600, prácticamente no hay diferencia, por eso digo que ambos rinden lo mismo. Ahora, ¿dónde está la diferencia importante? Y en el costo directo. El sistema agroecológico, que es el verde más oscuro, tuvo un 50% a nivel global, ¿no? De todos los cultivos que se hicieron, un 50% menos de gasto en insumos. Básicamente ese es el insumo de fertilizante de agroquímicos, ¿no? Entonces, si yo hago la cuenta de los ingresos menos este costo, me da el margen bruto, la plata que le queda en el bolsillo al productor, la ganancia de ese cultivo. Y fíjense, un 156% más de ganancia de plata que le queda en el bolsillo del productor con, el modelo agroecológico versus el actual, digamos, ¿no? Y esa diferencia importante se ve también, digamos, en el riesgo productivo que hoy hablábamos, ¿no? No es lo mismo que el productor haya tenido que pagar $2.000 para poder implantar estos 13 cultivos que gastarse 4.000, ¿no? Entonces, por otro lado, otro punto muy importante a considerar es el retorno por dólar invertido, o sea, la rentabilidad de esa inversión que hago, ¿no? Entonces, muchas veces se hace estas cuentas, por ejemplo, se piensa que en la actividad agropecuaria, un trigo, por ejemplo, una soja, por cada dólar que
todos los procesos biológicos requieren de enzimas para que se produzcan, ¿no? Entonces, cuando hacemos la misma comparación entre el sistema agroecológico y el sistema actual de producción, vemos que muchas de esas enzimas que son claves están en mayor cantidad en el sistema agroecológico con respecto al sistema actual de producción. 70% una, casi 40 la otra, casi 50 en la otra, casi o 55 en la otra. Bueno, fíjense cómo, pensando los sistemas de una manera diferente, sin químicos, sin agroquímicos, pero sin perder productividad, mejorando los márgenes brutos, mejorando el secuestro de carbono de los en los suelos del aire, digamos, ¿no? Y cómo fortalecemos también los procesos biológicos que ocurren en el suelo, ¿no? Entonces, cómo a partir de una forma de pensar diferente, los cultivos, la secuencia de cultivos, la integración con la ganadería, cómo vamos sumando cuestiones vinculadas a estas cuestiones, ¿no? Entonces, fíjense cómo los sistemas pueden realmente regenerarse, pueden mejorar la biología del ambiente, los procesos biológicos, la producción de alimentos sanos, que hasta ahora no lo habíamos diciendo, pero esto hace más de 10 años que no tiene plaguicidas. O sea, todo lo que producimos en estos sistemas son alimentos sanos. Sabemos que no van a tener trazas de plaguicidas en los granos, en la carne, no vamos a generar esas externalidades sobre el suelo, pero a su vez también estamos mejorando la rentabilidad del productor. Por consiguiente, ese productor va a vivir más tranquilo en el campo, más feliz, con menos trabajo, y generar, digamos, una forma de vida diferente, digamos, para el productor. Y hoy vemos que cuando el productor pasa a estas formas de producción, pasa a la inversa de lo que ocurría unos años atrás, que era que los productores chicos se terminaban yendo a las ciudades. Hoy, con este cambio generacional que se está dando en los productores, digamos, porque los hijos empiezan a tomar decisiones y el padre se va retirando, vemos que esos hijos que se habían ido de los campos vuelven otra vez eligiendo esa forma de vida, digamos, diferente a la que hoy vemos, digamos, que eso es hectáreas y hectáreas y hectáreas de agroquímicos, de lotes muertos, sin actividad y demás, ¿no? Eso es muy importante, son cuestiones que vamos viendo. Para ir resumiendo, la agroecología es un enfoque multi e interdisciplinario que ofrece un marco para el rediseño de un nuevo sistema agroalimentario. Énfasis en canales cortos de comercialización, como les decía, de la granja a la mesa, contribuye al rediseño a nivel de finca, pero también a nivel de paisaje, o sea, ya cuando supera a esa escala de finca, y a la construcción de redes alimentarias sostenibles, digamos, ¿no? Para eso también tracciona mucho hoy los consumidores. Hoy los consumidores quieren alimentos sanos, quieren saber que no están ocasionando un problema sobre el ambiente cuando consumen esos alimentos, ¿no? Entonces, hoy los consumidores son muy importantes. El trabajo en red entre agricultores, ciudadanos e instituciones se convierte en herramientas políticas que impactan en las tomas de decisiones y puede ser una herramienta para integrar los sistemas agroalimentarios y los espacios locales con el fin de mejorar la calidad de vida en las comunidades rurales, partiendo de un modelo de producción y consumo más ecológico. Entonces, manera de resumen de todo esto es que la agroecología se co-construye. Ninguno sabe más que otro, ni el profesional sabe más que lo que sabe el productor, ni lo que sabe el empleado. Todos tienen una parte de sus conocimientos y el tema es cómo integramos eso y crecemos todo en conjunto. También se pierde la idea de que el asesor es el que sabe y le dice al productor qué es lo que tiene que hacer, digamos, como construcción, digamos, ¿no? de un conocimiento, sino más bien se co-construye, digamos, una construcción colectiva, como les dije. Bueno, si les parece, lo dejamos acá. Tenía alguna otra cosita para comentarle o para compartirles, pero, digamos, debido a la hora, lo dejo acá y respondemos algunas preguntas. Dejamos espacio para eso. Dale, perfecto, Martín. Les Muchas gracias. muestro, si nos quieren seguir, tenemos una página de Instagram. Bueno, ahí están mis contactos para que alguno quiera
tenga alguna duda o les genere quiera alguna consulta, tratamos de responder todas las preguntas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Martín. Muchísimas gracias. Muy bueno. Acá tengo un par de preguntas y los que quieran ir preguntando, escriban por favor acá en el chat y yo las voy levantando. Bien. El primero dice Horacio, ¿el cultivo de sorgo con soja es solo para forraje o se puede cosechar algún grano? No, se puede pensar en cualquiera de los dos. Yo apuntaría más a un tipo azucarado que cargue grano para forrajero, cuando yo lo pienso como forrajero, o si no, puedo pensar en un sorgo granífero que esté acompañado de soja. El sorgo granífero se puede cosechar y la soja va a ser en ese caso acompañante. Acompañante para pensar el cultivo siguiente, que generalmente va a ser un trigo o un cultivo de invierno. Pero se puede pensar cualquiera de los dos y funciona muy bien en ambos tipos de sorgo. Bien, perfecto, Martín. Dice Elena, sorgo y soja, ¿podría ser un cultivo de cobertura para luego trasplantar lechuga, frutilla o acelga? ¿Cómo la ves? Y la verdad es que no conozco, pero, o sea, se podría pensar. Por eso se puede empezar, toda esa información dentro de las técnicas de la agroecología es escasa y está bueno hacer experiencias locales como yo te comentaba hoy. Entonces, es pensar, decir, bueno, ¿es importante hacer un sorgo con soja para hacer una frutilla después? Y posiblemente por la cobertura que te genere, por la explicación biológica que hace la soja, son cuestiones muy importantes. Entonces, si son importantes, tratar de ver cómo se puede armar la secuencia. Nosotros siempre pensamos que los cultivos de cobertura son de invierno, como se hace un centeno con vicia o una avena con vicia, pero hoy, por ejemplo, acá en la zona de Tres Arroyos, están pensando en hacer muchas veces un cultivo de gruesa de cobertura, como por ejemplo eh, unos productores hicieron ¿cómo es? Moa con soja. Hicieron moa con soja y le hicieron un cultivo de cobertura para poder sembrar una buena cebada sobre esa. Entonces, se puede pensar en diferentes. El tema es por qué lo hago y seguramente yo tengo cierta causa de esos problemas que yo tengo en la producción. Entonces, pensando en las causas de las causas de las causas, puedo llegar después a empezar a trabajar esas causas desde el inicio para no tener los problemas que hoy tenemos en la agricultura. O sea, problemas de maleza, problemas de falta de fertilidad, pérdida de material orgánico. Entonces, si me sirve. Bien. Muchas gracias. ¿No? Bien, seguimos entonces. Acá Hugo dice, contemplando algunos aspectos, ¿el sorgo mejoraría manejo fundamentalmente en planteos mixtos de suelos pesados? Sí, claro. Nosotros, por ejemplo, ¿por qué usamos sorgo y no maíz en nuestro sistema donde hacemos los ensayos? Porque tenemos la tosca, ese carbonato de calcio que hay en algunas zonas de la provincia de los suelos de la provincia de Buenos Aires a 40 centímetros. Eso hace que esté muy limitado en el almacenaje de agua en el suelo. O sea, podemos estar alrededor de 60, 70 milímetros. Entonces, si yo quiero sembrar un maíz ahí, si no me llueve cada 15 días en el verano, no cosecho nada. En cambio, el sorgo se la banca mucho más. Entonces, es mucho menos riesgoso el sorgo que el maíz. Por eso hacemos el sorgo. Pero los productores hacen maíz, hacen sorgo, hacen moa. Es difícil arrancar, por ejemplo, una transición agroecológica con soja. ¿Por qué? Porque es difícil de consociar y es una planta que no tiene una buena competencia frente a maleza. Entonces, yo no recomendaría en la primera etapa de la transición pensar en hacer un cultivo de verano de soja.
porque se te va a llenar de malezas. Primero hay que ir construyendo todos los cultivos para evitar que las malezas vayan semillando. Entonces, con el tiempo, se podría pensar también en una soja. Y hoy hay muy buenos valores de sojas no transgénicas hechas, digamos, de manera agroecológica. O sea, esos negocios empiezan a aparecer después. Empiezan a aparecer que el trigo agroecológico, si bien yo todos los números que les presenté fueron comercializados por los actuales canales de comercialización y comercializados igual, el agroecológico que el no agroecológico. Sin embargo, hoy ya a ciertos productores están pagando entre un 20 y un 40% de sobreprecio por el cultivo agroecológico, y los productores nuestros acá en el sur de la provincia de Buenos Aires tienen un convenio con Maltería Quilmes, que lo hemos hablado con él hoy, con un sobreprecio de 20% que le pagan las cervezas agroecológicas. Quilmes le paga un 20% más de sobreprecio. O sea, si yo le incorporo a los márgenes brutos esos valores con un 20% más, los números son totalmente otros. Mejora muchísimo más. Bueno, ahí le puse en el chat como es nuestro Instagram, @agroecologiabarroy. Así que sí. También ahí ponemos información, ponemos datos, ponemos algunas cuestiones vinculadas a cómo hacemos los manejos y demás. Bien, perfecto. Seguimos, Martín. Hugo dice que el tema de producción de semillas propias en las chacras, ¿lo tienen en cuenta o van dejando a poco las transgénicas? ¿Cómo lo manejan eso? Sí, es muy importante, quizás me lo salteé, digamos, porque veía que el tiempo se me terminaba. Es muy importante que los productores de los sistemas, de los que trabajan con sistemas agroecológicos, generen sus propias semillas. Es lo ideal, lo mejor que puede ocurrir. En ciertos cultivos todavía es más difícil. Por ejemplo, hay muchas variedades de maíz que el productor podría utilizar, pero no están adaptadas a todas las condiciones. Son más bien más de clima un poco más templados o más cálidos. Para las zonas nuestras son de ciclo muy largo, por ejemplo, entonces habría que ir adaptando materiales. Para el caso del sorgo también ocurre, casi no hay sorgos no, no híbridos. Sin embargo, estoy hablando de sorgos híbridos, pero no transgénicos, ¿no? Entonces, se podría pensar en eso, y eso queda la decisión más propia del productor, ¿no? Pero es muy importante, sí, tener, por ejemplo, semillas de cebada, de trigo, de vicia, de avena, de vicia, porque si nosotros tenemos vicia y podemos cosechar nuestra propia vicia, después la aprovechamos en diferentes cultivos. Hay muchos productores que están tirando con fertilizadoras, tirando semillas de vicia al voleo dentro del maíz cuando está más o menos en etapa de floración, para que después de la cosecha del maíz te quede empieza a crecer, digamos, la vicia abajo del maíz, y cuando cosecho, digamos, está el residuo de cosecha del maíz más la vicia. Entonces, para los animales eso es excelente, digamos, y con poco dinero, poca plata, puedo tener un recurso forrajero muy interesante con muy buena productividad de carne. Entonces, son cuestiones que se van desarrollando, digamos, como si fuera en una investigación más clásica, digamos, ¿no? Pero bueno, se debe generar información científica en las experimentales, en el CONICET, en las universidades, que mejoren todo esto que hacemos nosotros. Esto lo que yo les presento es lo básico. Después, a partir de ahí, se genera un montón, o es necesario generar información que se debería generar en el ámbito más científico, ¿no? Pero para eso se necesita que de algún modo haya financiación de, digamos, de la parte de recursos, digamos, para investigación, que se financien proyectos agroecológicos. Hoy sabemos que menos del 5% de lo que se financia a nivel internacional es para proyectos agroecológicos. Todo el resto sigue siendo para la actividad, digamos, para los sistemas actuales de producción. Bien, perfecto, Martín.
seguimos con, bueno, acá dice Horacio, la última mina está tomada de ¿cuál manual de INTA? ¿Cuál? ¿Qué filmina? No sé. La última, decía. No están tomadas de ningún manual. No. Son mías. Bien, perfecto. Bueno, acá Lucas Guillén, compañero de San Juan, dice, hola Martín, bueno, nuevamente felicitaciones, dice, tiene dos preguntas. Uno dice, los testigos de producción actual también los hacían ustedes, dice, porque bueno, la primera parte se la perdió de la charla, y la segunda consulta dice, te conocí en 2013. ¿En esos momentos percibías que ibas a tener estos resultados? No. Bueno, respondo a la primera pregunta. El sistema actual de producción que nosotros comparamos, nosotros no tomamos la decisión y lo toma el agrónomo que trabaja en la asociación cooperadora, que es el que produce. Siempre nos dicen, no, pero ustedes podrían tener mejor, si hacen mejor las cosas en el sistema actual de producción, podrían tener más rendimiento. Quizás sí, en ciertas oportunidades sí, en ciertas oportunidades no. Lo que yo vi es que tengo justamente, recuerden que yo les dije que nosotros tenemos un suelo con tosca 40 centímetros de profundidad, que eso limita muchísimo la productividad de los cultivos. Y en realidad tengo una publicación de CREA, que yo considero que los CREA son los que mejor tratan de hacer las cosas, en donde la media de los productores para desarrollo, que no para el partido de desarrollo donde está la experimentación, para ese tipo de suelos como el que tenemos nosotros es de 3.700 kilos de trigo en promedio. Y a nosotros nos da 3.600, 3.650. O sea que estamos en los mismos niveles de rendimiento que los CREA. Pero por otro lado, ellos tienen un nivel de rendimiento e indiferencia, que es el costo en kilos de trigo, o sea, el rendimiento que tenés que sacar para salvar los costos. Ellos están en el orden de 2.800 kilos y nosotros estamos en 2.600 y pico. O sea, en tecnología y en rendimiento, el sistema actual, que es el que comparamos, es casi lo que hoy producen los CREA en la zona para esos suelos. Y después la segunda parte es que no, la verdad que actualmente nosotros suponíamos que algunos cambios iba a haber, que iba a tener que empezar a ver, pero nosotros hoy estamos sumamente superados por la demanda que hay. Y eso, por un lado, es muy gratificante, tanto en todos los niveles, ¿no? Tanto a nivel científico como de universidades, como de experimentales de INTA, pero a su vez, a mí el que más me gusta y el que más contento me siento es cuando los productores te llaman porque están, digamos, en una situación que hoy, como están haciendo los sistemas productivos, se les dificulta para seguir. Entonces tienen que hacer un cambio y te llaman para hacer ese cambio. Y empezás a acompañarlos, a trabajar con ellos. Nosotros acompañamos a más de 30 productores en la provincia de Buenos Aires, y todas las semanas hay entre 2 y 3 productores nuevos dentro de la provincia de Buenos Aires, estoy hablando, que me llaman para cambiar su sistema productivo. Y lo interesante de todo esto es que una vez que arrancan a hacer la transición agroecológica, lo acompañamos, nosotros acompañamos, vamos a visitar los campos, planificamos, y ellos después la planificación la desarrollan ellos, pero esa situación hace que el agradecimiento, ¿no? Que es lo que más me gusta a mí, el agradecimiento de ellos al trabajo que hacemos, pero por otro lado, es que no vuelven más a los sistemas actuales de producción, no vuelven más a pensar como lo pensaban antes, que es con químicos. Y ahí, una vez que hacen el clic en la cabeza, lo que generan es decir, no, lo que se piensa como muy loco lo anterior. Lo anterior es como algo, digamos, sin decir, bueno, yo usaba tantos químicos, si no los necesitaba. Lo que hacían mal era cómo hacía los cultivos. Entonces todas esas situaciones te llevan a decir, bueno, evidentemente, si no vuelven para atrás, es porque lo que están haciendo ahora es lo que realmente les sirve. Pero le sirve mucho al productor, eso estamos de acuerdo, ¿no? Al productor le sirve mucho,
no tanto al que vende insumos, ¿no? Eso es claramente así. Bien, bueno. Muchísimas gracias, Martín. La verdad que fue muy productiva, muchos datos, que es un poco lo que también queremos generar acá en la Patagonia, como te decía. Así que, bueno, la charla va a quedar grabada, la vamos a compartir luego en el canal de YouTube del INTA Scale y en las redes sociales nuestras, como siempre. Y bueno, los que quieran la filmina o que quieran algún dato más, ahí Martín puso también las redes sociales de ellos, si no, en los mails que yo siempre le mando con los links de los mates, también ahí le vamos a pedir a Martín que mande la presentación y se la podemos mandar. Así que bueno, cualquier consulta más, estamos siempre a disposición. Muchísimas gracias, Martín. Gracias por la verdad que una charla hermosa. Así que bueno, ojalá que como vos decías, más productores y productoras puedan ir incorporándose con este enfoque que tiene tantas dimensiones y que creo que entre todos podemos mejorar, tener alimentos más sanos, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias, buenas tardes, nos vemos el próximo martes. Bueno, muchas gracias, Gracias, y Eloy. un saludo para todos. Un abrazo. Nos vemos. Gracias, Martín. Gracias, Eloy. Un Gracias, abrazo a soy de todos. Uruguay. Gracias. Muy Muchas bueno. gracias. Gracias, muchas gracias. Excelente.